Las perlas del Señor, con el pastor Justo Román. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En el anterior perla encontramos que Jesús presenta al Espíritu Santo no solo como el que convierte al mundo y nos convirtió y nos sacó de allá a la fe cristiana, sino también el que forma a Cristo dentro de nosotros y el que nos asocia para que veamos resplandecer a Cristo en medio de la iglesia. Y en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo dice que lo que hace el Espíritu Santo para hacer resplandecer a Cristo en medio de la iglesia es a través de los dones. Y allí en 1 Corintios 12 dice en el versículo 4 que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué son los dones? Hablemos de los dones, porque es un tema que le compete directamente al cristiano y a su iglesia, el sitio donde se ejercen los dones. Son los poderes de Jesús que el Espíritu Santo toma de él y los pone en nosotros cuando nos asociamos para que Cristo resplandezca. ¿Qué dones tuvo Jesús? La Biblia nos habla de 4 tipos de dones. Hay 4 tipos de dones. Téngalo muy presente. Tuvo 4 tipos de poderes Jesús. Y debemos saberlos, y debemos conocerlos, y debemos vivirlos. La primera lista la relata Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Allí, hermanos, en el capítulo 12 y en el versículo 6, habla de la primera lista de dones. Escuchen. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y viene la lista, 7 para ser más exactos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, dirección y misericordia. Esos 7 dones primarios es una descripción del temperamento de Jesús, de la manera de actuar. Esos 7 dones, escuchen esta frase, los tenemos todos los cristianos. Históricamente se ha dicho que todo cristiano tiene mínimo un don, porque un escritor norteamericano de la década del 60 y luego del 70 escribió que tenemos un don mínimo. No hay cristiano sin un don. Y de ahí para acá todos repiten como una lora, y hemos repetido, en mi caso 40 años, que tenemos un don. No es así, tenemos 7. Todo cristiano tiene 7 dones. Son estos. Observen la traducción, observen la terminología. Dice en el versículo 4 de Romanos capítulo 12: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros con diferentes funciones, pero no todos los miembros tienen la misma función, mano, pie, ojo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, entonces úsese el de profecía conforme a la medida de la fe. Hermanos, conforme a la medida de la fe, de acuerdo a la gracia, a la necesidad de la vida, tenemos
probabilidad de usar uno de estos 7. Por eso yo los llamo dones generales o circunstanciales. Todos podemos profetizar, es decir, hablar de Cristo. La profecía en este primer nivel se llama testificar, evangelizar, hablar de Jesús. Eso dice Apocalipsis 19:10. La profecía es la predicación de Jesucristo. Todos estaremos estudiando estos 7 dones en la siguiente perla, para que veas que tienes acceso a ellos en el nivel primario de la fe cristiana. El Señor les bendiga. Las perlas del Señor con el pastor Justo Román.